Bienvenidos de nuevo a este nuestro humilde rincón de YouTube. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, o al menos uno mucho mejor después de vernos un ratito. Hoy tenemos un tema que sinceramente a mí me tiene dando vueltas la cabeza desde que leí el título. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Mert, la enigmática Afra y ese sentimiento que parece resurgir de las cenizas, ese amor que vuelve a arder inesperadamente. ¿Se imaginan? Algo que creíamos apagado, que pensábamos que era solo un recuerdo, y de repente, ¡boom! Vuelve con toda la fuerza. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué hay detrás de esas chispas que se reavivan? Antes de empezar a desgranar este misterio, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no son parte de esta comunidad, les invito de todo corazón a hacer clic en ese botón de suscribirse. Es gratis, les toma un segundo y nos dan un empujoncito gigante para seguir creando contenido que esperamos les encante. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse afuera de lo que se viene. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que, insisto, suena a novela, ¿verdad? Mert Afra, el amor vuelve a arder inesperadamente. Me gusta pensar en esto como una metáfora, pero también como algo que puede suceder en la vida real, en relaciones que creíamos concluidas, en sentimientos que guardamos en el cajón del olvido. Primero analicemos los nombres, Mert y Afra. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son figuras públicas, personajes de ficción, o quizás representan arquetipos de relaciones que todos hemos vivido o conocido? Para este vídeo vamos a explorar ambas facetas. Por un lado, si hablamos de figuras públicas, a menudo vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales historias de parejas que se separaron y, años después, se reencontraron. A veces es solo un rumor, pero otras veces, se confirma y nos deja a todos con la boca abierta. ¿Qué factor mágico o qué circunstancia hace que esas llamas vuelvan a encenderse? Podría ser el tiempo que sana heridas y permite ver las cosas con perspectiva. Podría ser la madurez, que llega con los años y permite valorar lo que antes se daba por sentado. O quizás simplemente hay un lazo invisible que nunca se rompió del todo, una conexión profunda que, a pesar de la distancia o las diferencias, espera el momento oportuno para manifestarse. Pensemos en ejemplos hipotéticos o incluso reales, sin necesidad de ser morbosos, sino para entender la dinámica. Imaginen a Mert y Afra, una pareja que tuvo una relación intensa pero que por alguna razón, quizás incompatible, se separó. Años después, la vida los vuelve a cruzar. Tal vez en un evento, una reunión casual, o incluso por motivos laborales. Ese primer encuentro es incómodo, melancólico, o hay esa chispa inmediata que les dice, algo sigue aquí. Es ahí donde empieza la magia o el drama, dependiendo de cómo se mire. El elemento clave aquí es lo inesperado. No es un plan maestro, no es algo que uno o ambos hayan estado buscando activamente. Es, como su nombre indica, una sorpresa. Y las sorpresas, cuando son buenas, pueden ser maravillosas. Pero, ¿qué hace que este regreso sea tan impactante? Podría ser que ambos hayan cambiado individualmente. Quizás el Mert de ahora es más estable, más comprensivo, y la Afra de ahora ha aprendido a comunicarse mejor, a expresar sus necesidades. Los problemas que los separaron en el pasado podrían haber sido superados por cada uno por su cuenta, y ahora, al encontrarse de nuevo, ven en el otro una versión mejorada, o al menos una que encaja mejor con la persona en la que se han convertido. Ahora, metámonos en el terreno de la psicología de las relaciones. A veces, cuando terminamos una relación, guardamos ese cariño o esa conexión en un rincón de nuestro corazón. No es un amor activo, sino una especie de cariño residual, un afecto que persiste. Con el tiempo, la memoria selectiva puede jugar un papel importante. Tendemos a recordar los buenos momentos, las risas, las complicidades, y a minimizar o olvidar las discusiones, las decepciones. Cuando volvemos a ver a esa persona, es posible que el cerebro active esos recuerdos positivos de forma más prominente, creando una nostalgia que, combinada con la atracción física o la familiaridad, puede sentirse como un reavivamiento del amor. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. El hecho de que el amor vuelva a arder inesperadamente también puede traer consigo desafíos. Las razones por las que se separaron en primer lugar no desaparecen mágicamente.
Si la incompatibilidad era profunda, si las personalidades eran irreconciliables, o si hubo heridas graves, es importante que ambos estén preparados para abordar esos problemas de frente. Un amor que arde de nuevo necesita ser construido sobre cimientos sólidos, no solo sobre la nostalgia o la pasión fugaz. Podríamos pensar en otros escenarios. Tal vez Mert y Afra representan a dos personas que nunca estuvieron juntas formalmente, pero que siempre sintieron una atracción mutua, una conexión especial que nunca se materializó. Un y sí, estado latente durante años. Y de repente, en un giro del destino, se presentan las circunstancias para que ese y sí se convierta en una realidad. Ese es un tipo de ardor inesperado fascinante, ¿no creen? La posibilidad de algo que siempre estuvo ahí, esperando. Y aquí es donde entra la parte intrigante del título. ¿Qué los hace volver? ¿Hay algún evento específico que catalice este regreso? Podría ser una crisis personal de uno de ellos, una revelación, un momento de profunda reflexión. O quizás, algo tan simple como un encuentro fortuito en un lugar inesperado. A veces la vida tiene una forma muy peculiar de sorprendernos, y este título me evoca justo eso, el poder del destino, o de las circunstancias, para tejer nuevas historias a partir de hilos viejos. Otra perspectiva es analizar la naturaleza del amor mismo. El amor no es estático, evoluciona. Y en algunas ocasiones, puede ser que el amor original se haya transformado. Lo que era una pasión juvenil, por ejemplo, se convierte en un amor más maduro y profundo. O quizás, lo que parecía ser un amor romántico al ser reevaluado, revela que era una amistad profunda con tintes románticos, y que ahora, con la vida dándoles otra oportunidad, esa amistad puede florecer en algo más. El término arder sugiere una intensidad, una pasión, un fuego que consume. Cuando decimos que vuelve a arder, estamos hablando de que esa chispa que se creía extinguida, ese calor que se pensaba que se había disipado, de repente se enciende con una fuerza renovada. ¿Qué alimenta ese fuego? Son las experiencias vividas por separado, que los han hecho más fuertes, más sabios, más deseables. Es la añoranza, esa sensación de lo que pudo haber sido, que ahora se presenta como una posibilidad real. Consideremos las implicaciones de que esto sea inesperado. La sorpresa puede ser deliciosa, pero también puede generar confusión. Para Mert y Afra, este reencuentro podría ser un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría y la excitación de reencontrarse con alguien importante. Por otro lado, la incertidumbre sobre cómo manejar esta nueva etapa, especialmente si ambos tienen vidas establecidas, compromisos o incluso familias. Este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay algún amor en nuestro pasado que creímos que se había apagado para siempre? ¿Alguna conexión que, de forma inesperada, podría reavivarse? Es un tema que nos hace pensar en segundas oportunidades, en la complejidad de las relaciones humanas y en cómo el tiempo y la distancia, a veces, no son el fin, sino solo una pausa. En definitiva, Mert Afra, el amor vuelve a arder inesperadamente, es un título que nos abre un abanico de posibilidades. Puede ser la historia de una reconciliación romántica, el renacer de una amistad profunda con tintes románticos, o incluso la materialización de un anhelo latente. Lo que sí parece claro es que hay un elemento de sorpresa, de algo que surge cuando menos se espera, y que tiene la potencia de encender emociones y revivir sentimientos. Es un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados, y que el corazón, a veces, tiene sus propias razones que la mente no alcanza a comprender. Es la magia de lo imprevisto, la fuerza de los sentimientos que trascienden el tiempo y las circunstancias. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy explorando este intrigante título. Hemos reflexionado sobre cómo un amor puede resurgir de manera inesperada, las posibles razones detrás de ello, tanto a nivel de relaciones públicas como psicológicas, y los desafíos y maravillas que esto puede conllevar. Hemos visto que el concepto de volver a arder sugiere una intensidad renovada, alimentada por el tiempo, la madurez o quizás simplemente por el destino. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya dado material para pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar o conocen a alguien que la haya vivido? ¿Creen que el amor puede realmente volver a arder de forma inesperada, o es solo una fantasía romántica? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus experiencias y sus puntos de vista.
Recuerden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.